¿Ya me escuchan? Ya se está grabando. Buenas tardes, bienvenidos. Como le hace Daniel, ¿no? Daniel es youtuber. Bienvenidos a un nuevo video, ¿no? ¡Qué vale, cuates! Así es. Bueno, creamos el archivo nuevo de 60 por 90 y ya sea que desde el principio ustedes sepan cuál es la medida del área de protección que quieren o, como yo les decía, hacemos un objeto que mida exactamente lo que mide mi área de trabajo, lo alineo. Acuérdense que hay tres maneras de alinear: a la selección, al objeto y a la mesa de trabajo. Lo alineo y con la ventana de transformar le voy a restar 5 centímetros, lo cual me va a dar 2,5 por cada lado. Creo que con eso es suficiente. Podrían ustedes considerar más si quieren, pero yo creo que con 2,5 puede ser puede ser un buen margen. ¿Qué quiere decir? Que ningún texto va a rebasar esta parte blanca. Ahora, para que este cuadro no me esté estorbando, voy a hacer lo siguiente. Es más, lo voy a copiar porque lo voy a necesitar más adelante otra vez. Lo voy a copiar y este mismo cuadro lo voy a crear una guía. Le voy a dar en ver guías, crear guías, y ya queda convertido en una guía. Si tengo las guías bloqueadas, no me dejaría seleccionarlo. Si las tengo desbloqueadas, pues sí me dejaría seleccionarlo. Entonces queda como una de las guías que jalamos de las reglas, así, y entonces esto ya podría funcionar para ir organizando mis elementos y tener 2,5, 3 centímetros de protección. A esto se le llama área viva y esto área muerta. Entonces los textos tienen que ir en área viva. A lo mejor las imágenes sí, a lo mejor yo tengo una imagen que va rebasada aquí, como la mano pachona, pues sí, la mano pachona debería ir desde arriba, ¿no? Cosas así. Algunos otros elementos, pues sí, pudieran estar desde la orilla, pero textos sí tendrían que estar contenidos en este espacio. Ahora, otra forma en la que también pueden organizar, voy a crear una capa nueva para tener otro ejemplo de guías. Con la regla, control R, comando R, ustedes pueden jalar las reglas y ahí les va un tip. Si tienen Illustrator y más o menos me van siguiendo, y si no, en la grabación patrocinada por profedaniel.com, pueden aquí jalar, no sé, vamos a poner el ejemplo de que ustedes quieren guías que nos ayuden a organizar la información, porque acuérdense que analizamos en las piezas gráficas, analizábamos también la composición. Y una recomendación es que utilicen una retícula. Entonces, para hacer una retícula muy rápido, voy a jalar 4 guías. Estas guías las seleccionan, bueno, las tengo bloqueadas, las desbloquean. Seleccionan las guías y se van a la ventana de alineación y en la parte de abajo viene distribuirlas. Y de esa manera, con estas 4 guías, ya tienen una especie de columnas donde pueden organizar la información. Eso es súper recomendable, que tengan siempre una serie de ejes en donde ustedes sepan dónde colocar la información. Hay diferentes teorías, por ejemplo, la más conocida es la regla de los tercios, que nos ayuda a entender que los puntos más importantes al observar una imagen es exactamente en el cruce de los tercios horizontal y vertical. Entonces, con esta técnica, ustedes con 4 guías las distribuyen e inmediatamente ya tienen identificado cuáles son los tercios. Estos puntos donde se cruzan se supone que tienen una mayor recordabilidad al momento de observar un cartel, una página web, etc. Entonces, repito, tenemos nuestras guías y para acomodarlas rápidamente, las distribuimos como si fueran objetos. De hecho, pues pueden ser seleccionadas, duplicadas, etcétera, etcétera. Entonces, vean otra forma de tener mi área de protección, pero además ya tengo identificados mis tercios o mis áreas de trabajo. Otra técnica, ahí les va. Jalo las guías y vamos a suponer que quiero trabajar muy al estilo del diseño editorial. El diseño editorial se basa en columnas y medianiles. Los medianiles son la separación entre columnas. Entonces vamos a suponer que yo quiero 4 columnas y que quiero que entre cada medianil haya 1 centímetro. Entonces con esta guía me voy a objeto, transformar, mover y quiero que lo mueva 1 centímetro y le doy copiar. Ahí 1 centímetro es muy poco. Voy a mover. Es que estoy trabajando en un formato bastante grande. Vamos a suponer que lo quiero mover 3 centímetros y le doy copiar. Ahora sí. Entonces, estas 2 guías las voy a agrupar y las voy a duplicar.
oprimiendo Alt, las arrastro y las duplico. Voy a hacer 4 copias y estas guías agrupadas por pares las distribuyo y listo, ya tengo 3 columnas. Había dicho 4, ¿eh? Bueno, las hacemos de 4, no hay problema. Hago una más y las distribuyo. Y ahí están mis 4 columnas con mis 4 medianillas. Y lo mismo, si quiero nuevamente esta en el sentido vertical, transformar, mover. Dijimos 0 en horizontal y 3 en vertical, copiar. Las agrupo y las copio, ahí sí, las veces que quieran, decíamos 4, y las distribuyo. Y de una manera sencilla y rápida, puedo tener lo que conocemos como módulos. Tengo mis módulos de trabajo y esto le va a dar una organización muy adecuada a mi cartel. Entonces yo ya puedo bloquear esta guía y empezar a trabajar preferentemente en una capa independiente todos los elementos y hacer que coincidan estos módulos. Por ejemplo, una imagen quiero que vaya aquí. Bueno, déjenme ponerle. Voy a bloquear las guías y voy a ajustar. Entonces, puedo ir trabajando, por ejemplo, aquí mi fotografía. A lo mejor el área de texto quiero que encaje en esta columna y así. Ustedes pueden ir trabajando de diferente manera. Entonces, siempre es recomendable pues tener todos sus elementos organizados en una retícula. Eso siempre les va a dar una mejor organización y sobre todo una mejor estructura. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe, todo bien. Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, Adelante. cuando pones un render o así, pero que está como cortado, ¿cómo lo organizas allí en la imagen? ¿O lo sueltas así como, o sea, si es un PNG? Correcto. Voy a colocar aquí una imagen y aquí vamos a empezar a diferenciar. Cuando yo coloco una imagen, este es un PNG, tengo la opción enlazar o no enlazar. Lo que hace rato me decían, si la desvinculo, si le quito aquí enlazar, esta imagen que pesa 1.1 se le va a agregar en archivo. A lo mejor pues no es la gran cosa, pero imagínense aquí una imagen de 40 megas o de 100 megas, mi archivo de Illustrator al menos ya va a pesar 150 megas, 200 megas. Entonces, bueno, estamos hablando aquí de megas, pero si hablamos a lo mejor ya de archivos mucho más pesados, el problema primero es el peso del archivo. Segundo, si yo le quito aquí la parte de enlazar, lo voy a hacer primero enlazado y les voy a mostrar ventajas y desventajas. Ok. Tengo aquí una imagen y precisamente el PNG, una de las cosas interesantes es que me permite transparencias. Voy a volver a colocar esta misma imagen y lo vamos a colocar, lo vamos a colocar, pero ahora sin vincular. Le voy a quitar la opción de enlazar. ¿Cómo reconocer cuál es una y cuál es otra? Pues aparentemente la calidad es la misma. De hecho, yo les diría la calidad es la misma. ¿Cómo reconozco cuál es la vinculada y cuál no? Esta tiene unas diagonales azules y esta no. La que está vinculada siempre me va a mostrar estas diagonales azules y en la ventana de enlaces no aparece nada del lado derecho. En cambio, la que está desvinculada, aparece este icono de un cuadro y un triangulito, lo cual me dice que esta ya está embebida. Quiere decir que el peso de este archivo ya lo jaló Illustrator. Pero uno de los problemas, una de las desventajas es la siguiente. Cuando yo vinculo la imagen, Illustrator guarda la información y me dice, esta imagen se llama PNG, es un archivo en CMYK, está 72 dpi, bla, 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 y esta es su dirección, esta es su ubicación. En cambio de esta, porque la acabo de colocar y sé que está en el escritorio, pero no tiene toda la información completa, si se fijan, hay datos que a lo mejor no identifica este archivo. Si yo este archivo lo paso a otra computadora, aquí ya no me va a decir ni dónde está, ni cómo se llama, ni dónde vive, ni nada, ¿no? Pero la mayor desventaja, ahí les va cuál es. Si yo esta imagen aquí en Photoshop le hago un cambio, déjenme hacer cualquier cambio, aunque sea algo ridículo. Yo le hago un cambio a la imagen y la vuelvo a guardar.
Cuando yo regrese a Illustrator, Illustrator va a decir, oye, una de las imágenes cambió, ¿quieres que la actualice? ¿Cuál creen que va a actualizar? La que está enlazada. La que está enlazada. La otra no. Y ese es la mayor desventaja, o una de las mayores desventajas de no tenerla enlazada. Aquí hice un rayón, una tontería. Pero si esto fuera algo importante, es decir, ¿sabes qué? En las luces, ¿sabes qué? Las sombras, le voy a poner más brillo, le voy a poner más sombras, le voy a hacer lo que ustedes quieran. Aquí, le voy a poner más sombras. Lo que sea. Cualquier cosa que hagan y lo guarden, el que se va a enterar es Illustrator al momento de revincularlo. Pero si no lo tienen vinculado, ahí tenemos un problema. Y esa es una desventaja. Otra. Illustrator, pues no sé, desde el CS6 para acá, trabaja con un estándar de programación que se llama PostScript 3. ¿Han escuchado hablar del PostScript? No. El PostScript es un lenguaje que inventó Adobe para imprimir. Es el mejor lenguaje de interpretación que existe. Es un traductor. Porque imagínense ustedes que una impresora, ¿cuántos programas debería de saber una impresora para poder imprimir? Es decir, yo puedo mandar a mi impresora un archivo de Word y luego uno de Excel y enseguida uno de Illustrator. Y entonces las impresoras tendrían que saber todos estos idiomas, lo cual no lo hacen. Entonces lo que sucede es que hay un lenguaje que traduce la información para que la impresora lo entienda. Ese lenguaje se llama PostScript y fue creado por Adobe. Adobe, pues en su afán de seguir mejorando, diseñó una versión de PostScript llamada PostScript 1, que es la que permite imprimir blanco y negro. Y entonces PostScript lanza al mercado PostScript 1 y todas las impresoras pues se vuelven felices porque ahora sí van a poder imprimir en blanco y negro. Estoy hablando de los años 90. En los años 2000 tal vez generan el PostScript 2. ¿Qué hace el PostScript 2? Imprimir a color. Y entonces se viene el boom de las impresoras láser, de las impresiones de inyección de tinta, y fue genial porque podemos imprimir ahora a color. Y PostScript no se detuvo ahí, sino que genera un PostScript 3. ¿Qué hace el PostScript 3? Interpreta e imprime transparencias. El problema es que es carísima esa tecnología. Una impresora PostScript 3 cuesta alrededor de 40,000 pesos. Y entonces la mayoría de los proveedores, pues lo que hacen es quedarse con sus impresoras PostScript 2. Entonces, si ustedes tienen la certeza de que a donde van a imprimir tienen una impresora PostScript 3, todos felices. Pero si a donde van a imprimir tienen PostScript 2, problemas con transparencias. ¿Qué quiere decir? Que Adobe avanza más rápido que lo hacen las impresoras. Entonces, ¿cómo me podría dar cuenta yo si mi archivo puede tener problemas? Ahí les va. Aquí en Illustrator van a buscar una ventana que se llama previsualizador de acoplamiento. Esta ventanita es una genialidad porque nos avisa problemas futuros. Si yo aquí veo, no hay nada, pero si le doy a actualizar, me empieza a decir, ¿sabes qué? Hay objetos con transparencia que casi seguro se van a imprimir mal. ¿Qué puede suceder? Que se imprima un cuadro blanco atrás, que se impriman franjas grises atrás, o que no se impriman. ¿Les ha pasado? Bueno, esto es por problemas de transparencia. Entonces, previsualización de acoplamiento nos avisa, ¿sabes qué? Hay un posible problema. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor sí. ¿De qué depende? De la impresora. Entonces, ¿cuáles objetos transparentes encontraste? Aquí me muestra pues, los dos, porque los dos son PNG. No importa que estén vinculados o que estén embebidos, esto me genera un posible problema. ¿Y cuáles son los objetos que se ven afectados? Pues no solamente los ventiladores, sino todos los objetos que estén debajo de ellos. Quiere decir todo, prácticamente casi estoy arriesgando que esto no vaya a funcionar correctamente. Entonces, primero, yo sé que esta es una imagen que no tiene la calidad suficiente, 72 dpi. ¿Qué hacemos? Ahorita vemos lo que yo haría y es interesante que Daniel dice que ya tienen una solución. Entonces, aquí podemos ir nosotros previendo, ir viendo, identificando cuáles son los posibles problemas. Ahora sí, ¿qué soluciones podemos encontrar? Entonces, primero, ¿vincular o no vincular? Pues ahí están las opciones. ¿Qué sugiero yo? Vincular. ¿Por qué? Porque seguimos editando. Desventaja, bueno, pues tendríamos que guardar esta imagen para poderla seguir editando o guardar un PDF. A ver,
¿Cuál es entonces la solución? Si yo aquí en Photoshop reviso la imagen y sé que no tiene la calidad suficiente, pero vean, afortunadamente tiene un gran tamaño, lo que voy a proponerle a Photoshop es, ayúdame a subir la calidad de la imagen, no importa que quede más pequeña. Para hacer esto, ustedes cuando entran aquí a Photoshop, abren su render, abren su imagen, les va a mostrar anchura y altura encadenados. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí le pongo 20, pues la altura también se ajusta a 20. Ahí les va un consejo. Para no cancelar, como les estoy poniendo el ejemplo y tendría que cancelar y recuperar la información del inicio, opriman Alt y les restaura los valores que tenía cuando entraron a la ventana. Entonces, si yo aquí estoy haciendo algo que no me convence, pues no, pues aquí quítenle, denle restaurar y con eso. Pero si lo que quiero es hacer este cambalache entre resolución y tamaño, yo aquí le voy a decir, bueno, ok, remuestréame, quítale el remuestreado. ¿Qué quiere decir? Que encadenes la altura, la anchura y la resolución. Si yo sé que para impresión debe de tener 300 y no me importa a lo mejor que sea de un tamaño menor, al quitarle remuestrar me encadena las tres opciones. Lo que va a suceder es que si yo le pongo aquí 300, me dice, bueno, ok, esta imagen te puede funcionar a 300 siempre y cuando reduzca su tamaño a 10 centímetros. Y entonces ya ustedes dirán, bueno, ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué es lo que estamos aquí tratando de hacer? Buscar imágenes que tengan por lo menos, pues en este caso sería 5 veces el tamaño. Es decir, yo tendré que planear aquí en Illustrator qué tamaño quiero que tenga. Pero, por ejemplo, pues tiene 42, pero 72 dpi. Entonces, no se trata nada más de llegar aquí a Photoshop y decir, tiene 72, pues qué fácil, yo aquí le voy a agregar 300. No le estamos agregando nuevos píxeles, estamos tronando los píxeles que ya existen. Entonces, cuidado con esto, aquí tendríamos que buscar imágenes de mayor tamaño para que nos den una mejor resolución. Ejemplo, si prefieren desde Photoshop hacer su archivo, tiene algunas ventajas. Ya vimos las ventajas acá en Illustrator, es toda la posibilidad que tienes para poner guías, márgenes. Otra, ahí les va otra muy buena. Les voy a dar otro tip muy interesante. Voy a crear una capa nueva. Y desde Illustrator pueden generar, ahí está. Pueden generar un objeto. Lo voy a alinear. Y si quieren tener sus filas y columnas o incluso áreas, por ejemplo, alguien hizo una infografía con una retícula muy cuadricular, o sea, estaba muy interesante porque tiene como celdas, muy interesante. Aquí con el menú objeto, se van a objeto trazado, aquí hay una opción de filas y columnas. Y aquí tú puedes crear ese objeto, lo puedes dividir en cuantas filas y columnas quieras. Pues, por ejemplo, si yo quiero trabajar 3 filas y 3 o 5 columnas, lo que quieran, pero además quiero que tengan un medianín. Aquí yo estaba viendo una opción que me gustó precisamente para sus infografías. Yo le di 1.25 y 1.25. Te genera 3 filas y 3 columnas de 27 por 17.5, lo cual se me hizo interesante. Es un formato que pueden ustedes desde aquí crear, primero de un objeto general y luego subdividirlo en filas y columnas, y les genera cada uno de estos módulos. Entonces ya podrían trabajar ahora sí con una retícula muy bien elaborada, muy bien estructurada. Entonces esa es otra de las ventajas de trabajarlo aquí en Illustrator. Pero la ventaja de hacerlo en Photoshop es que si desde el inicio ustedes trabajan el archivo, también tendrían que valorar si lo quieren de tamaño completo o una parte, pero sí tendrían que hacerlo desde el principio a 300 dpi. La ventaja, decía, de RGB, pues es que tenemos filtros y ajustes, o si de una vez quieren crearlo en CMYK, lo pueden hacer. Al crearlo, por ejemplo, si ustedes van a agregar un archivo que saben que no tiene la resolución, ejemplo, dijimos, esta imagen tiene 72 dpi, pero 42 centímetros. Si yo me llevo esta imagen del ventilador a mi archivo, que es de 60 por 90 a 300 dpi, lo que va a hacer Photoshop es ajustar cada uno de los píxeles de esta imagen
a cada uno de los píxeles de la nueva imagen. Es decir, va a ser la reducción de tamaño. Vean, si aquí este ventilador que medía 42 lo arrastro a este, vean el tamaño que me permite imprimirlo de manera confiable. Es decir, los 10 centímetros que habíamos hablado. Esa sería pues la posibilidad si utilizo esta imagen que, insisto, no tiene buena resolución. La resolución adecuada debería de ser desde el principio a 300. No sé, Daniel, cuál es la opción que les está sugiriendo. Pues no les he sugerido ninguna. Ahí es como ya aprenden a usar los dos programas, pueden usar la que ellos quieren. Lo único que se especifica en la entrega es... A ver, ¿sí me están oyendo? Sí. Sí. Ok, lo único que se especifica es que sea en cualquiera de los dos programas y se exporte SMYK con esas medidas y en PDF. Es lo único que hay de ley. Ok. Bueno, pues aquí es, bueno, tratar de conseguir o de renderizar o de capturar la imagen al mayor tamaño posible, pues para que nos permita tenerlo de una mejor resolución. ¿Qué pasa si yo aquí lo crezco? Bueno, pues lo único que estoy haciendo es crecer los píxeles. Los estoy forzando a ocupar más espacios. Aquí es donde tenemos ya este tipo de problemas. Entonces, ahí, sí. En esa parte no sé si quieres explicarles lo de convertir a objetos inteligentes, que también Correcto. podría ayudarles un poco. Exacto. Aquí, por ejemplo, incluso ahorita lo podemos hacer. Un objeto inteligente además te permite tener editable el archivo. O sea, si tú quieres seguir aplicando ciertos filtros o efectos, hay algunos que no te permite aplicarlos a menos pues de que sea un archivo nuevo. Entonces con objeto inteligente lo puedes hacer. Y además le da ajustes, más bien ajusta las proporciones. Entonces podrías intentar que este objeto con el botón derecho despliegas las opciones, convertirlo en un objeto inteligente, lo cual te va a permitir tenerlo editable en un archivo aparte. O sea, si esto le das doble clic, te abre un archivo donde puedes tú editarlo por separado. Incluso, por ejemplo, si no lo tuvieras guardado, esto te ayuda a generar un archivo que no existe. Entonces, ahí tú lo puedes generar y más o menos hace los ajustes necesarios para escalarlo. Eso pudiera ser una opción. Aquí, vean, trata de ajustar un poco los píxeles para que no truenen, para que no se expandan tanto. Esa podría ser una solución si es que el objeto que tenemos no tiene el tamaño o la resolución adecuada. ¿Qué preferirían? Bueno, pues obviamente tener una imagen del tamaño adecuado, ¿no? Que sería, si yo la quiero poner de 42 centímetros, pues sería que desde el inicio tuviera los 42 centímetros y los 300 dpi, o los 300 dpi, perdón, o los 72 dpi, pero 4 veces el tamaño, es decir, una imagen de 160 centímetros a 72 dpi la puedo reducir para que me dé los 300. Entonces, bueno, convertir a objeto inteligente pues siempre va a ser una opción que te ayuda un poco a controlar el efecto pixelado. Por ejemplo, el caso bueno, pongo el ejemplo de su compañero o su compañera que copió el logo. Por ejemplo, en el caso del logo, yo aquí estaba preparando un logo en blanco y negro. Si tuviéramos nada más la imagen en bitmap, es decir, estos no son vectores, esto es un bitmap, y lo quieren integrar acá a su infografía, por ejemplo, si lo hacen como objeto inteligente van a tener la ventaja de poderlo seguir editando, pero además van a poder trabajar con él. Pero ejemplo, su compañera que puso el logo, pero que tenía un fondo blanco. Aquí el fondo blanco, no se preocupen, no se esmeren en quitarlo. Si es blanco y negro, es muy fácil. Aquí lo que pueden hacer es, en las opciones de capa, en las opciones de fusión, mover el control de color de blanco y negro, para poder quitar el fondo blanco. No es perfecto, pero cuando hay un contraste blanco y negro, por ejemplo, para un logotipo, funcionaría el modificar el estilo de capa aquí.
y eso ya les daría, no el recorte del logotipo, no es un recorte, no les daría tampoco el trazo del logotipo, pero si es un contraste blanco y negro, podría funcionar de esta manera. Entonces, esa es una opción. Bueno, a lo que voy. ¿Cómo podríamos solucionar este problema de la transparencia? Bueno, pues aquí en Photoshop, pues ya vimos que con objeto inteligente podría evitar digamos, los píxeles, la exageración de los píxeles. Podría evitarse, se podría solucionar de esa manera. Y bueno, si esto desde Photoshop ya lo exportas, ya lo generas como imagen, ya lo puedes integrar a Illustrator y ya no tendrías problemas de transparencias, porque aquí la transparencia se acoplaría a la imagen de fondo. Ejemplo, voy a generar este archivo, lo voy a guardar como TIFF, que sería el más recomendable. Le voy a poner venti.tif sin capas para que no genere archivos demasiado pesados y lo voy a guardar. Esto, al momento que yo lo importe a Illustrator, no me va a generar problemas de transparencia, a pesar de que haya sido un PNG, a pesar de que haya sido un objeto inteligente, porque yo al momento de colocarlo ya está integrado en una sola capa. Aquí ya está todo fusionado. Entonces yo lo coloco a un archivo de Illustrator y puedo trabajar las imágenes en Photoshop y complementar con las técnicas que vimos de márgenes y columnas, etcétera. Vean aquí, previsualización de acoplamiento, actualizar, ninguno, no tiene ningún problema, porque no tiene transparencia. La transparencia se fusionó aquí en Photoshop con el fondo. Entonces yo aquí ya puedo trabajar mis columnas, mis textos, mis iconos, mi infografía, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una solución. La otra, si decidí trabajar con estas imágenes, voy a utilizar esto. Si decidí trabajar con estas imágenes y bueno, esperando que tenga una imagen correctamente recortada o no, la solución es convertirlo, rasterizarlo. Entonces, por ejemplo, déjenme aquí darle 60 por 90 y lo voy a alinear. Sabemos que este tiene problemas de acoplamiento. Si lo queremos, también aquí en Illustrator, vean cómo tenemos un problema de transparencia y los objetos pues serían afectados todos. Aquí lo que pueden hacer es, no los textos no les recomiendo que los rastericen, pero sí algunos otros elementos, es más, lo voy a hacer hasta degradado, lo que quieran, diferentes técnicas de generación de símbolos o lo que quieran, rastericen aquí en Illustrator. Esa sería otra solución. Seleccionan ambos objetos, es decir, tanto el PNG que tiene transparencia como el objeto que se ve afectado por esta transparencia, es decir, el fondo, y aquí en objeto se van a rasterizar. ¿Se acuerdan que cuando creamos el archivo venía una opción que nos decía a qué resolución quieres rasterizarlo? Esa es la información que necesitamos tener a 300 dpi. En este caso, no en escala de grises, en CMYK. Y le damos OK. Desventaja, ya el ventilador no lo puedo editar. Esto se va a fusionar en una imagen bitmap junto con el fondo. Vean cómo el fondo y el ventilador ahora son una sola imagen. Pero con eso soluciono el problema de transparencia que tenía antes. Sigue mostrándomelo en rojo porque no lo he actualizado. Si le doy a actualizar, vean cómo el problema de transparencia desapareció. Entonces, tenemos diferentes opciones. Una, Photoshop, objeto inteligente, guardar como TIFF sin capas. Otra, en Illustrator con un tamaño lo más cercano posible a los 300 dpi, al tamaño real, seleccionar junto con el fondo y rasterizar todo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Gabriel, ¿podrías, como experimento en Photoshop, hacer ahorita un screenshot de toda tu pantalla completa y en Photoshop pegarlo para ver de qué tamaño, en ese tamaño de archivo quedaría?
Correcto. Que el screenshot estaríamos simulando que ellos ya hicieron el render y tienen versión de prueba de Keyshot. Entonces, toman el screenshot para ver qué tan chiquito queda. ¿A este tamaño? Ajá. Ok. ¿Y quieres que aquí en En Illustrator? cualquiera, Photoshop o Illustrator, el que sea. Ah, ok. $144. Ahí. 144 dpi de 50 por 31 centímetros. Mi monitor es de 13 pulgadas. Ok. Si lo mueves a 300 dpi, ¿qué tan chiquito se hace? 24 por 15. 24 centímetros. Con la interpolación, o sea, con la interpolación, pues se Ah, ajusta a 24. ok. Si le das OK, ¿se ve el cuadrito ahí del screenshot? Ese es el tamaño del póster, ¿no? ¿O es ya el screenshot? Este es el screenshot. Ok, ¿y el tamaño del póster? Ah, ok. ¿Ese screenshot lo puedes pegar en el póster del ventilador original? Ok. Ahí está. Ok, para todos los que están viendo la pantalla, ese es el tamaño que quedaría de los renders. Sí está chiquito, pero dependiendo de cómo van a diseñar ustedes su póster, podría servirles el puro screenshot. Nomás asegúrense de que cuando hagan el render quede de toda la pantalla. Si quisieran tener un render más grande como el tamaño del ventilador, tendrían que sí tener la versión completa de Keyshot para que ahí le pongan a cuántos dpi y qué tamaño lo quieren. Versión de prueba no se puede, solo screenshot. Tienen que tener versión completa que pueden acceder a ella en el laboratorio virtual o comprando la licencia de estudiante. Profe, ¿y la versión de prueba mantiene la marca de agua, no? No, si estás con tus 15 días, no tiene marca de agua. Si le pusiste no quiero registrarme, esa sí tiene marca de agua toda la vida. Ah, ok. Aquí intenté hacer un zoom, acercarme lo más que pueda.